Pasamos entonces a ver, nos habíamos quedado por acá. En la época de los concilios también, y el primero fue el de Nicea. Ahí se aplica las pautas de por qué se dio este concilio. Fue el primer concilio ecuménico, ¿ya? Año 325. Sí, el concilio lo ordenó Constantino, eso sí es cierto, pero no es el que da las pautas ni tampoco él asume a la directiva de los obispos. No, los obispos son los que se encargan finalmente de definir todos los detalles de las conversaciones y de los debates, ¿ya? Entonces, Constantino, por su naturaleza, él no podía dirigir esto ni tampoco plantear los aspectos teológicos que se trataban en este concilio. No estaba hecho para eso, ni tampoco tenía el pensamiento para ese motivo. Era el emperador, simplemente. Bien, entonces aquí se trabajó el asunto sobre Jesús, sobre el verdadero Dios y también marcando la misma naturaleza que el Padre, que fue el error de Arrio de plantear que Jesús había sido creado, ¿no? Y que no era eterno, ¿no? Entonces, y que no era de la misma naturaleza del Padre, era creación, según él. Acá está el otro concilio de Constantinopla, que afirmó la divinidad del Espíritu Santo contra el error de Macedonio. El concilio de Éfeso, que plantea que hay una sola persona, es decir, eh, es Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, una sola persona, y la Virgen es Madre de Dios en el sentido de afirmar la divinidad de Jesús, por si acaso. O sea, la palabra que tiene que ver con esta idea de Madre de Dios, no es la idea de que Dios tiene mamá, sino es madre de la de Logos o de Jesús, ¿no es cierto? Viene a ser eso. Esa es la figura, ¿ya? Y se iba contra Nestorio, que él, bueno, contradecía el asunto, pues que Cristo no era divino, ¿no? Que no era Dios. Entonces, por eso es que se plantea el asunto ese de, de Madre de Dios, que viene a ser, eh, la palabra es Teótokos, Teótokos, Teo, Teótokos, o Teótokos, ¿no? Eh, Teótokos vendría a ser más o menos literalmente la engendradora de Dios, engendradora de Dios. Ese concepto ya después se ha ido tergiversando y inclusive dentro del modernismo también lo utilizamos como si fuera el hecho de que cuando se le da esa concepción a María como a la madre de Dios, como que se le está dando una divinidad, ¿no? Y no es esa la idea, más bien se estaba afirmando la divinidad de Jesús con respecto a esto. Entonces, bueno, ese es el asunto y la discusión queda ahí también. O en todo caso se puede hablar, en todo caso hay ahí mucho pan que rebanar. El Concilio de Calcedonia, 451, ahí se define sobre Cristo y que hay una sola persona divina y dos naturalezas, la divina y humana. Aquí aparece la figura de lo que se va a llamar la unión hipostática, la unión hipostática, con H, ¿no? Hipostática, que habla de la unión de lo divino y de lo humano en Jesús, ¿no? O en el Logos. Porque es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Entonces, esa es la figura que aparece en Cristo. Y esto se va contra Eutiques, que hablaba de que no podía haber dos naturalezas, ¿no? Y en una sola persona. Bueno, ahí también tiene otra cuestión y hay que ver
que cuando se habla de persona y se habla de naturaleza, hay que verlo desde el ángulo de cómo se utilizaban estas palabras en aquel tiempo. No tienen la misma característica el día de hoy. En cuanto a las herejías, entonces se enfrentó a la iglesia tres grandes herejías. Una de ellas tiene que ver sobre la doctrina de la Trinidad, la relación del Padre y del Hijo, la propuesta de Arrio y el enfrentamiento de Alejandro y Atanasio. ¿Ya? La otra fue la naturaleza de Cristo, ahí viene el apolinarismo. Y el tercero fue lo relacionado con el pecado y la salvación. Eso se llama el pelagianismo, ¿no? Donde algunos dicen que no es pecado original o que el hombre no es tan malo, ¿no? Y bueno, algunas cosas ahí. Vamos a mirar entonces la primera, el arrianismo. El arrianismo se considera una reacción exagerada contra el saberianismo. Este no admitía distinción de personas en la Trinidad. El saberianismo vendría a ser como una especie de unitarismo, ¿no? O en todo caso, en lo mejor de los casos, sería algo así como un modalismo, ¿no? Una forma modal, que decía que no son personas, sino son modos de expresión de Dios, ¿no? El arrianismo entonces separaba de tal manera al Hijo del Padre que negaba que fuera Dios y consustancial con él, ¿no? Arrio, presbítero de Alejandría, natural de Libia, y que fue de la escuela antioqueña, recuerdo que estábamos hablando de la escuela de Antioquía, ya. Él poseía una dialéctica muy fuerte y era asceta y místico. Expuso la doctrina de que Cristo es superior a la naturaleza humana, pero inferior a Dios, que no era eterno en existencia y que tuvo principio, ¿no? Eso es lo que planteaba este Arrio. Y él comenzó a enseñar su doctrina, ¿no? Esto se resume así: no hay más que un solo Dios, eterno e incomunicable. El Verbo, Cristo, no es eterno, ¿no? Sino creado de la nada, por tanto, verdadera criatura, mucho más excelente que las demás, pero no consustancial con el Padre, por consiguiente no es Dios. Entonces, él plantea eso desde ese momento, ¿no? En el siglo IV ya plantea la idea de que no es Dios. Fíjense que no es la figura que ahí se han dado con respecto a Constantino y esas malas, algunos documentales bastante tergiversados donde dice que Constantino fue el que divinizó a Jesús, ¿no? Porque a partir de él comienza a hablarse de la divinidad de Jesús. Y es una mentira. Se habló de la divinidad de Jesús para ir contra el concepto de Arrio en el Concilio de Nicea, pero la divinidad de Cristo, eso no estaba en cuestión, nunca estuvo en cuestión. Ya eso era parte de la doctrina que la Iglesia tuvo desde el comienzo, ¿no? Entonces no empieza la doctrina esto a partir de Constantino, sino que es una respuesta al arrianismo. Así que bueno, muere Alejandro y fue Atanasio quien siguió la oposición a esta doctrina. Así que Atanasio afirma que la unidad del Hijo con el Padre y la vida de Cristo y su existencia eterna, eso es lo que afirmaba él, ¿no? Hay una unidad del Hijo con el Padre, la vida de Cristo, que es eterna, ¿no? Su existencia. Constantino convocó un concilio de obispos que en Nicea, bueno, le llamaban Nicea, pero fue en Bitinia, en 25, y la mayoría del concilio condenó las enseñanzas de Arrio. ¿Y dónde lo condena? En el credo niceno, que ya hemos visto anteriormente, ¿no? El credo de Nicea. Atanasio muere en el 373 y sus ideas llegaron a ser supremas por toda la iglesia en el oriente y en el occidente. Fue entonces la posición de Atanasio que ganó y a partir de ahí la iglesia sigue esa idea de Atanasio y la Trinidad, ¿ya? Si hubiera la iglesia triunfado en la concepción de Arrio, entonces todos seríamos arrianos, ¿no? Pero somos atanasianos, ¿no? Por decir algo. Y aquí está más o menos en una figura, en un gráfico, qué cosa era lo que tenía Arrio en mente y qué es lo que tenía Alejandro
y luego Atanasio, ¿no? Como se dan cuenta, la figura de Arrio es que Dios es el Padre y el Verbo es una criatura igual que el mundo, ¿no? O lo creado. En cambio, Alejandro decía, no, el Padre y el Verbo son Dios, son uno. Y el mundo será creación de Dios, pero el Verbo no. Bien, la segunda controversia fue sobre la naturaleza de Cristo. Apolinario, obispo de Odisea, declara, de paso, Odisea, no es, en portugués no es la Odisea, que es otra, ¿no? La Odisea es otra, digamos, otra región. Esa es Odisea. ¿Ya? Declaraba que la naturaleza divina toma naturaleza humana de Cristo y que Jesús en la tierra no era hombre, sino Dios en forma humana. Ya, porque para él era difícil que el hombre, eh, la naturaleza humana se uniera a la divinidad. Eso es imposible, ¿no? La mayoría de obispos y teólogos sostenía que la personalidad de Jesucristo era una unión de Dios y hombre, de edad y humanidad en una naturaleza. ¿Ya? Hemos planteado todavía una naturaleza, más adelante se va a plantear que son dos naturalezas. Por esa declaración, la herejía apolinaria fue condenada en el Concilio de Constantinopla en el 381. Porque, ¿cuál es la herejía de Apolinario? De que la naturaleza divina en la tierra se hace hombre, no es Dios, sino Dios en forma humana, ¿no? Perdón, no era hombre, sino Dios en forma humana. Esa es la figura que planteaba, Dios en forma humana, ¿no? Y que la naturaleza, entonces, la naturaleza divina toma la humanidad, ¿no? En Cristo, ¿ya? ¿Cuál era la figura que tenían los teólogos de aquel tiempo? Es que Jesucristo era una unión de Dios y hombre, ¿no? En naturaleza y en humanidad, también. Es contrario a lo que decía Apolinario. Así que el punto céntrico era la persona de Cristo. Partiendo de esto, desde la filosofía platónica, decía él que dos cosas perfectas y completas no pueden formar una sola. Dos cosas perfectas no pueden formar un supósito, se llamaba, supósito, un ser. Por esto dice, dos naturalezas completas no podían formar un solo supósito, un ser. Como no se puede mutilar a la naturaleza divina, entonces mutiló a la humana. Ahora, según Apolinario, entonces no se puede estar la naturaleza divina humana, ¿no? No existe eso. Y dice, solo así se podía defender la impecabilidad e inmutabilidad del verbo, pues decía Apolinario, donde quiera que se haya el neuma, el humano, necesariamente también está lo pecaminoso ingénito en él. Por lo tanto, como en Cristo hay una verdadera impecabilidad, no puede existir esa parte de la naturaleza humana. Según él, entonces, esa naturaleza humana que tiene lo pecaminoso no fue afectado en Jesús. Además, la inmutabilidad del verbo solo puede explicarse así. Dice, pues para unirse personalmente con una naturaleza completa, el verbo hubiera debido de sufrir algún cambio, ¿no? Y esto desembocó en una herejía llamada el monofisismo, porque hablaba de una sola naturaleza, ¿no? ¿Ya? Entonces, de alguna manera él estaba teniendo la razón cuando decía que la naturaleza humana de Cristo, si tuviera, tendría que tener entonces también la naturaleza pecaminosa. Y según eso, Apolinario no podía ver a Jesús naturalizado o humano, ¿no?
con pecado. Entonces, para él la idea era que la divinidad se había humanizado, pero no era humana, ¿no? No era humano. ¿No? Cuando habla de eso, ¿ya? Ya, no era hombre, sino Dios en forma humana. No era un hombre, no era un ser, sino Dios en forma humana. Esa figura media rara que quizás se ve dentro de la mitología griega, ¿no? O posiblemente esa idea es la que trata él, pero que no es la correcta. Este, eh, este, este concepto se va rompiendo y se afirma entonces en la Odisea que esta posición, ¿no? No es la correcta y por lo tanto sí, ahí se determina la divinidad de Cristo, ¿no? Y su humanidad, ¿no? La humanidad y su divinidad que están unidas, ¿no? Más adelante se va a plantear esa idea de la unión hipostática, eso se va a ver. Tercero, la controversia sobre lo relacionado con el pecado y la salvación. Aquí encontramos a Pelagio, vamos a ir corriendo con Pelagio, ¿ya? Según él, dice que nosotros, los seres humanos, no heredamos nuestras tendencias pecaminosas de Adán. O sea que lo que está queriendo decir Pelagio es que no existe el pecado original, ¿ya? Según él, cada alma hace su propia elección, ya sea de pecado o de justicia, y que cada voluntad humana es libre y cada alma es responsable de sus decisiones. A esto se conoce como el pelagianismo. Ya saben entonces qué es el pelagianismo. Tiene que ver con el pecado y la salvación, ¿no? Entonces, para Pelagio no existía pecado original. Es el hombre que en su elección hace justicia o hace pecado, ¿no? Y de esa perspectiva ahí plantea la cuestión del libre albedrío también, ¿eh? Que no existe básicamente en la relación con Dios, ¿no? Y en la decisión de lo bueno o lo malo, ¿no? No existe esa cuestión con respecto a la salvación, ¿no? Pelagio, que gozaba en Roma de fama de hombre espiritual y asceta, comenzó a predicar a principios del siglo V esta doctrina. En síntesis, afirmaba que el ser humano, con su libertad, es capaz de obrar el bien por sí mismo y sin auxilio alguno de lo sobrenatural. Puede con sus propias fuerzas evitar todos los pecados. Entonces, ahí está hablando del libre albedrío y del dominio. Esto lo explicaba diciendo que el hombre posee una naturaleza tan perfecta como la de Adán antes del pecado, pues el pecado de Adán no se transmite a los demás hombres. El pecado original, el concepto de pecado original es que la naturaleza pecaminosa se transmite de generación en generación, ¿no? A todos los seres humanos. Todos los hombres nacemos con ese chip, ¿no? Con ese instinto. ¿Ya? Así que nuestra generación, nuestros hijos también heredan lo mismo, ¿no? Ese es el concepto de pecado original. El concepto de Pelagio es otro. Y que cada uno tiene que ver, entonces, si escoge pecado, pues bien, ¿no? Esa es la idea de Pelagio, de una manera. Y que el hombre puede buscar lo sobrenatural, tiene la capacidad para eso, o sea, tiene la libertad. Por eso ahí hay una especie de libre albedrío. Bien, no, vamos a dejar eso de que él tuvo mucha gente y seguidora, ¿no? Extendió sus ideas en Occidente, ¿ya? Y el que se opuso en su doctrina fue Agustín, quien decía que Adán representaba a toda la raza humana y que el pecado de Adán, en el pecado de Adán, todos los hombres pecaron y todo el género humano es culpable. Al estilo de Romanos, ¿no? Los Romanos dice eso.
El hombre no puede aceptar la salvación por su propia elección, sino solamente por la voluntad de Dios, quien es el que escoge quienes ha de ser salvos. Ahí está la predestinación, ¿no? Ya saben que la predestinación no es calvinista, no es presbiteriana, es de Agustín. De ahí viene. La herejía de Pelagio entonces fue condenada por el Concilio de Cartago, 418, y la teología de Agustín vino a ser la regla de la ortodoxia en la iglesia hasta 1600 después de Cristo. O sea, fíjense, tanto pesó Agustín que inclusive la iglesia protestante va a asumir la posición de Agustín, y la famosa justificación por la fe se va a implementar como un concepto nuestro, como concepto de la iglesia protestante, pero que está basado en el pensamiento de Agustín, ¿ya? Y bueno, ahí termina esa parte de las cuestiones de la doctrina, y luego aparece el monacato, ¿no? O el espíritu monástico, que es una característica muy particular. Hasta ese momento la iglesia vivían en comunidad, ahora se habían abierto, ya era una iglesia citadina del imperio, ¿no es cierto?, que ya estaba creciendo y desarrollando, y había un grupo de gente que estaba mirando los actos de los cristianos, las actitudes, el comportamiento, y entonces estaban vistiendo que en la iglesia se había mundanalizado, ¿no? Y por lo tanto, entonces, necesitaba de, de buscar a Dios desde otra perspectiva, ¿no? Ese era el monacato, ¿no? Así que en la iglesia primitiva no había monjes ni monjas, los cristianos vivían en familias, se cuidaban de asociarse en las idolatrías, pero eran miembros de la sociedad en general, ¿no? Es lo que estábamos compartiendo ahora en la primera parte, ¿no? Ellos no hicieron distancia con la sociedad, ¿no? ¿Ya? Solo no se asociaban con la idolatría, pero sí estaban como miembros de la sociedad donde vivían. El cristianismo dominó en el imperio, pero la mundanalidad penetró en la iglesia y muchos procuraron cultivar la vida espiritual por medio de la meditación, porque como ya las costumbres de la iglesia se habían mundanalizado, entonces algunos prefirieron entonces preservar estos hábitos de la meditación, la oración y también hábitos ascéticos, ¿no? Una estricta forma de vida, ¿no? Para, digamos, santificar el cuerpo, ¿no? Se retiraban del mundo, de lo que llamaban el mundanal ruido, ¿no? Para buscar en el desierto a Dios o en lugares, digamos, a solas. A esto se le llama por eso o espíritu monástico. Y ahí aparecen los monjes, o lo que se llama también el monacato. ¿Y viene de qué? De monacos o de monos, que es la palabra griega, solo, ¿no? Solitario. Monacos, solitario. En realidad monos es uno, ¿no? Ya. Esto empezó en Egipto y su fundador fue Antonio en el año 320 después de Cristo. Miles siguieron el ejemplo de él, y él vivió solo por muchos años en una cueva de Egipto. Fue conocido con reverencia por su pureza y por sencillez de carácter. Él es el que empieza esa práctica de buscar la meditación, buscar la reflexión, buscar la contemplación y hacer oraciones a solas, ¿no? Y especialmente hacer uso del desierto o de lugares más, digamos, descansados como para buscar la presencia de Dios. Las cuevas del monte de Egipto estaban llenas de discípulos, se les llamaba a estos anacoretas. Tomen esa nota, anacoretas se le llamaba a esto. ¿Ya? ¿Y qué significa retiro? O los retirados, ¿no? Estos formaban comunidades llamados cenobitas. ¿Mm? Esta vida monástica se esparció por la iglesia oriental
especialmente por el Oriente, ¿ya? Y fue adoptado por miles de hombres y mujeres. Una forma de ascetismo fue adoptado por los santos de los pilares, así se llamó. Y el primero fue el monje sirio Simón del Pilar. Simón del Pilar. Por eso los que siguieron esta práctica se les llamó santo de los pilares. Y va cambiando entonces la figura y van metiéndose a unas concepciones, porque hasta el momento en la iglesia no se hablaba de santos. Y cuando se hablaba de un santo, no, se hablaba de los santos, era la comunidad, eran los santos. La comunidad de fe eran los santos. No eran los que se apartaban, no eran los que se escondían y buscaban a Dios a solas. Eso no era el santo. Es aquí cuando empieza esa figura, cuando el monacato aparece ya esa concepción también, ¿no? Él salió del monasterio 423 y construye varios pilares y vivió en esos pilares por 37 años. Siria tuvo muchos santos en las comunas por los siglos V y hasta el XII, pero nunca tuvo seguidores en Europa, ¿no? La vida solitaria e individual en la secta pronto dio como resultado en Europa el establecimiento de monasterios, donde el trabajo está unido a la oración, ¿ya? Esto habla ya de otro personaje que va a ser Benedicto. La ley de Benedictino, por lo cual fueron organizados y dirigidos los monasterios del occidente, fue promulgado en 529. Entonces, Antonio tiene que ver con todo ese grupo de ascetas y de monjes orientales, ¿no? Del mundo oriental. Y es Benedicto el que le va a dar carácter a los monasterios, pero en el occidente. Ahí se va a dar esa firmeza y los monasterios y seminarios van a aparecer como una práctica donde los padres también enviaban a sus hijos para que ahí se los educaran o los formaran en la fe. Y para ir terminando, ya vamos a ver sobre el poder en la Iglesia romana. Aquí encontramos que Roma afirmaba su derecho de ser la capital de la Iglesia. Ya no era Jerusalén, fíjense, se le quitó ese título a Jerusalén. Tanto es que se le ha quitado ese título, la Iglesia de Roma, asume que es la capital del reino, la capital de la Iglesia, que algunos que no conocen mucho creen que Jesús nació en Roma. Hay algunos que dicen así, que piensan de esa manera, que piensan que tú le preguntas, ¿dónde nació Jesús? Entonces, como que no tienen una concepción realmente de lo básico, ¿no? Entonces creen que Jesús era romano, ¿no? Jesús es judío. Eso parece risible, hasta parece increíble que alguien piense así, pero hay gente así. Vamos a ver algunas causas que promovieron entonces el desarrollo de la iglesia o el poder. El poder de la iglesia se basa en un gobierno autocrático. ¿Qué es un gobierno autocrático? Un gobierno de poder absoluto en una cabeza, ¿no? Un emperador gobernaba con poder absoluto. Esa era la figura que el Imperio Romano le había dado, ¿ya? Así que era natural que la iglesia también fuese gobernada de la misma manera por un jefe. Los obispos gobernaban las iglesias en todas partes. Y la pregunta era, ¿quién gobernaba a los obispos? Es como decir, no, ya, los pastores tienen sus iglesias. Ahora, ¿quién va a estar encima de ellos? ¿Quién va a ser la cabeza de los pastores? Eso es más o menos, ¿no? La pregunta era, ¿quién gobernaba entonces a los obispos? Las ciudades llegaron a ser llamados metropolitanos después de que los patriarcas habían, las ciudades eran lugares que se le llamaban metropolitanos y los obispos que estaban en estas urbes se les llamaban patriarcas metropolitanos. Entonces, después de los patriarcas, había patriarcas en Roma, o sea, había en otros lugares, pero también en Roma, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría.
que fueron los enclaves grandes. Y el obispo de Roma tomó el título de Papa Padre, ¿no? Que fue después modificado a Papa, nada más. Ya eso aparece en el siglo V. Claro, la Iglesia Católica dice que no, que el papado viene desde Pedro. Y cuentan su historia hasta Pedro, ¿no? Que viene a ser el primer obispo en Roma. Dice, no hay evidencia de que Pedro haya estado en Roma como obispo de la Iglesia. No, no hay evidencia. Es una tradición que no tiene peso histórico. Así que se llegó a escoger entre el patriarca de Constantinopla y el papa de Roma como cabeza de la Iglesia. Es que las dos ciudades pues estaban ahí, eran las dos ciudades del imperio, el imperio que estaba al lado del oriente y del occidente, entonces estos dos luchaban por tener el privilegio. Roma entonces reclama para sí la autoridad apostólica porque sus dos fundadores fueron Pedro y Pablo. Y se cita dos textos del Evangelio para probar esto, Mateo 16, 18, donde dice, con esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Tú eres Pedro y con esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces eso de tú eres Pedro, tú vas a ser la cabeza, ¿no? Y Juan 27, 21, 17, cuando le dice, y si yo quiero que quede, y quede, entonces Jesús le da, bueno, hay algunas cuestiones que tienen que ver con Pedro, ¿no? Cuando Pedro le dice, apacienta a mis corderos, ¿no? De eso está hablando especialmente este texto del versículo 17, ¿no? Pedro, ¿me amas? Sí, te quiero, Señor. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Entonces, bajo eso dice que Pedro fue la primera cabeza de la iglesia y que los sucesores de Pedro son los papas de Roma, que debían continuar esa autoridad. Así que la autoridad que reciben los obispos de Roma vienen a ser la autoridad de Pedro, ¿no? Obispos de Roma eran hombres más fuertes, sabios que se hacían sentir por toda la iglesia. Y la iglesia de Roma siempre fue conservadora en doctrina y poco influenciada por sectas y herejías. Y con este rasgo influenció a toda la iglesia y en general la iglesia además vivía pues como de un cristianismo práctico, ¿no? Eso es lo que planteó la iglesia de Roma. Y en Constantinopla el emperador y su corte dominaba a la iglesia. El patriarca era subalterno del palacio imperial, pero en Roma ningún emperador le hacía sombra al papa, porque él era el poderoso en esa región. Así que Europa miraba a Roma con reverencia y como la capital Constantinopla estaba lejos y el imperio estaba en decadencia, el sentimiento de lealtad hacia el pontífice romano comenzó a tomar el lugar que se le tenía al emperador romano y así surgió por todo el occidente el obispo romano o papa como cabeza de la iglesia en Roma, autoridad principal de la cabeza en general, autoridad principal de la iglesia en general. Y en el concilio de Calcedonia y Asia Menor, 451, Roma ocupó el primer lugar y Constantinopla el segundo. Se estaba preparando entonces el camino para las pretensiones de Roma, ¿no? ¿Ya? Y de lo que el papado va a llevar en los siglos venideros. Bueno, para ir avanzando en esto, vemos que entre los dirigentes de la Iglesia Imperial encontramos a Atanasio, el que se le enfrentó a Arrio, ¿verdad? ¿No? Ambrosio de Milán, ¿ya? Obispo que fue elegido cuando era ya laico, reprendió al emperador Teodosio por su cruel acto y obligó a hacer confesión y fue autor de muchos libros y recibió en la iglesia a Agustín. O sea que Ambrosio fue el que lo guió a Agustín de alguna manera. Y Juan Crisóstomo, el Boca de Oro, llegó a ser obispo patriarca de Constantinopla en 398, un poderoso predicador, estadista y un expositor muy capaz de la Biblia, del cual ya hemos hablado, ¿verdad? Dijimos que él es un gran predicador. De paso, por aquí están mis libritos, ahí tengo unas homilías de él, tengo una colección de 3, 4 libros de las homilías de Juan, de Crisóstomo. Jerónimo, erudito, que renunció a los honores del mundo por la vía religiosa y que influenció él mucho con sus escritos
y especialmente la traducción de la Biblia a la lengua, al latín, ¿no? A la Vulgata Latina, ¿no? Que es una versión del lenguaje común y Biblia autorizada dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Y Agustín, erudito desde joven, ambicioso, mundano, y que a los 33 años llegó a ser cristiano por influencia de su madre Mónica, ¿no? Obispo de Hipona, en el norte de África, y su fama e inteligencia están en sus escritos y sus dos obras famosas, La ciudad de Dios y la otra es Confesiones, que es una especie de tratado de teología sistemática, ¿no? Y luego está la caída del Imperio Romano, con esto ya. ¿Cuándo fue la caída? A ver, ¿se acuerdan ustedes? En la historia universal, 4, 476. ¿Ya? 476 después de Cristo. Este es entonces el año que marca la caída del Imperio Romano, ¿ya? Y esto es porque por las guerras civiles que habían estado en medio, ¿no? Eh, las ciudades saqueadas también, y todas esas cuestiones. Y cuando ya estaba indefensa la invasión de los bárbaros, ¿no? Estas invasiones consistían en el movimiento de tribus asiáticas, ¿no? Que habían sido echados de sus hogares por guerreros extraños a este pueblo. Este pueblo era llamado los Hunos, cuyo fiero rey era Atila, precisamente eso, él es el que está en las invasiones. Y las primeras invasiones ahora fueron las de los visigodos, ¿no? Que se lanzaron sobre Grecia e Italia y establecieron un reino en el sur de San Francisco. Los vándalos, que fueron a Francia, por Francia, España y de ahí al norte de África, 406. Los borgoñeses también, borgoñeses básicamente 414, que fueron a Estrasburgo. Los francos, que van a la Galia, hoy Francia, ¿no? Y los sajones y los anglos, los de Dinamarca, en 440 también hicieron invasiones. Y en el 450 los hunos, que querían destruir el Imperio Romano y los reinos en ella, es decir, a los godos, a los vándalos y a los francos, ¿no? Bajo la dirección de Roma se unieron en contra de los hunos y estos fueron derrotados con la muerte de su jefe, Piero Atila, en 451. En el año 476, una tribu pequeña de germanos, los érulos, con Odovacro, tomaron Roma y destronaron al niño emperador llamado Rómulo Augusto, o sea, Rómulo el Pequeño. Desde ese año el Imperio Romano Occidental desapareció. La caída del poder imperial de Roma aumentó la influencia de la Iglesia de Roma y sus papas a través de toda Europa, y así la Iglesia conservaba su posición imperial. Bien, hasta ahí hemos llegado por ahora, ¿ya? Y entonces vamos a entrar a la siguiente etapa medieval, aunque vamos a hablar un poquito más sobre esta etapa la próxima semana, y les pido que lean el libro de Justo González con respecto a esta parte, ¿ya? Ya no le voy a mandar tarea, pero sí una lectura, ¿ya? Y al comienzo de la clase yo le voy a tomar una prueba, es decir, con preguntas, ¿no? Como hemos hecho ahora también. No me han respondido algunos, pero esta vez quiero que sea así, ¿correcto? Entonces lean esta parte que corresponde de Justo González para que estén preparados y abrimos con espacio de preguntas y también ustedes pueden hacer sus preguntas con respecto a esta parte, ¿ya? ¿Alguna otra cosa más? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pastor, una pequeña pregunta. Usted mencionó en cuanto a la predestinación, que es de Calvino o Agustino, creo. Claro, Calvino es el que lo plantea en la iglesia reformada, pero es de Agustín. Ya, pero en Efesios habla en cuanto a la predestinación. ¿Es distinta a la predestinación que habla Efesios iniciando?
No, no es distinta. No es distinta. El concepto de predestinación está basado en eso. En Efesios, el asunto está en cómo lo interpretamos. ¿Ya? Y Agustín viene a plantear este asunto de que algunos se salvan y otros se pierden, porque es la voluntad de Dios. Dios ha dispuesto de esa manera. Pero la predestinación, ahí está en Éfeso, dice que Dios ha predestinado ya desde antes de la fundación del mundo para que seamos, ¿qué más dice? Santos y sin mancha, ¿no? Delante de él. Es decir, que Dios había establecido su plan, la predestinación. Yo lo entiendo por lo menos de esa manera, el texto de Éfeso, ¿no? Que el plan de Dios, antes inclusive que creara el mundo, y antes que hubiera hombre, Dios había destinado al hombre, ¿ya? Para la gloria de Dios, ¿no? Para que sea la gloria de Dios, para que glorifique a Dios. En eso consiste, creo que la predestinación. No es en eso que se ha reducido y que unos se salvan y otros se pierden. Ahí, bueno, no aceptó de alguna manera, pero eso me parece que Agustín, ahí hay mucho que van que rebanar, ¿no? Bueno, y ahí nomás quedamos, porque no hagan que ya de repente me dicen, ya no soy presbiteriano. Ya, ¿No? pastor, gracias. Sí, porque la concepción presbiteriana es muy firme con eso. Bueno, hay diferentes tendencias presbiterianas de paso, ¿no? La supralaxarianismo, los supralaxarios son así, bien radicales. Uno se pierde y otro se salva. Y alguno dice, no hay necesidad de predicarle al que ya está predestinado. Así que con predicación o sin predicación, se va a salvar igual. Y si tú le predicas a otra persona, asiste destinado para perdición, entonces, por más que le prediques, no se va a salvar eso. Bueno, ese es un extremo, ¿no? Me parece, un extremo. Yo creo que la predestinación tiene que ver que Dios planteó al hombre para que sea alabanza de la gloria de Dios, o sea, creado para Dios. Ese es el sentido de la predestinación. Nosotros lo hemos asumido como el asunto de la salvación. O sea, le hemos dado un carácter soteriológico. Pero el texto no dice eso. Si vas a Éfeso, no dice eso, ¿no? Bueno, es cuestión de trabajar un poquito ahí y también trabajar el asunto de trabajar bien pues el asunto de Agustín y también de Calvino y cotejado con el texto bíblico, ¿no? Y por supuesto viendo la constitución también de la iglesia, ¿no? Y qué dice la confesión de Westminster también. Westminster también plantea este elemento. O sea, la predestinación es un concepto bíblico, pero hay que ver también la concepción bíblica desde lo que la Biblia plantea, ¿no? ¿Correcto? ¿Alguien más? Están preocupados. Pastor, la lectura, ¿cómo se llama el autor? Justo González. Justo González, ahí está, Alexis, Justo González. El libro que mandó el grupo Pastor, ¿ese mismo libro o otro? No, es el mismo que estamos viendo, pero para ver esta sesión. El mismo respecto ahí lo mando de nuevo, hermano. Sí, lo mando. Sí, sí. Y otra cosa también, si ustedes quieren plantear esto, a ver, creo que me he llevado varios materiales también a ustedes, la separata que estábamos trabajando y también hay otra separata por ahí, y el libro de Justo González. También le envié el libro sobre el Cano de Báez Camargo, ¿no? Algunos no lo vieron, me parece, pero búsquenlo nomás, ahí está en el WhatsApp, ¿ya? Muy bien. Lo que creo es que tratar de ver cómo afirmarnos y también cómo la identidad calvinista y presbiteriana no se pierda también, ¿no? O sea, en medio de eso, cuánto de eso es el peso y cuál es el equilibrio que debemos tener, ¿no? Entonces, por ahí también podríamos hablar de institución de la religión cristiana de Calvino y trabajar ese asunto de la justificación por la fe, pero no es el tema por ahora, ¿no? Eso es ya un tema que se da en teología en todo caso, ¿no?
Bien, si no hay nada más que decir, está completo. Hemos abarcado, se ha entendido la clase. Cerramos ahora entonces y nos vemos la próxima semana. ¿Ya?